¿Cuál iglesia? Capítulo 7. La realidad de la iglesia, primera parte. Como hemos visto, hoy en la tierra existe la iglesia desde dos puntos de vista: la iglesia según los hombres y la iglesia según Dios. Emprendemos de aquí en adelante el camino para comparar esas dos clases de iglesia, para que el lector pueda discernir dónde se encuentra. Si en la iglesia según los hombres, agradando a los hombres y desagradando al Señor, o en la iglesia según Dios, siendo uno con Él y agradándolo en todo. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería esclavo de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Para discernir lo que el Señor nos ha de hablar a continuación, el lector necesitará un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Espíritu que es necesario rogar al Padre para que lo conceda, yendo a su trono de gracia con humildad y suplicándole que extienda su misericordia hasta ti, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Efesios capítulo 1, versículo 17. La primera manifestación de la iglesia se dio el día de Pentecostés, y deseamos mirar cada uno de los detalles que allí se manifestaron para que podamos aplicarlos en nuestro vivir y permitir que el Señor haga realidad su palabra en nosotros. Dios opera siempre bajo principios, y de los principios que Él ha determinado jamás se separa. Por eso es necesario que con mucha atención escudriñemos esos principios, para que podamos ver detalladamente el plan de Dios y Él pueda hacer su voluntad en nosotros. Por tanto, es necesario que con mayor empeño atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que vayamos a la deriva. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles resultó firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, dando Dios testimonio juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversas obras poderosas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos capítulo 2 versículos 1 al 4. Un principio es un punto de partida desde el cual comenzamos un camino para llegar a una meta. Así es que si equivocamos el principio, nunca llegaremos a la meta. Por ejemplo, si tú deseas ir a una ciudad que está al norte de donde te encuentras, cuando empiezas el recorrido principio, deberás dirigirte al norte, porque si tomas dirección al sur, o al oriente o al occidente, principio equivocado, nunca llegarás a la meta. Asimismo, el Señor ha establecido una buena cantidad de principios que debemos pedirle que nos revele para que podamos alcanzar la meta. A esta altura nos preguntamos, ¿dónde, cómo y cuándo comienza la iglesia? Si lo vemos desde el punto de vista de Dios, la iglesia en verdad es eterna. Siempre ha estado en el corazón de Dios. Pero si nos atenemos a que vivimos en el ámbito del tiempo y que nosotros somos parte de la iglesia, Él tiene un lugar o ella tiene un lugar, un método y un tiempo para ser manifestada. Una vez que el Señor ha realizado todo el proceso de redención para limpiarnos de la obra maligna de Satanás y ha entrado en nosotros como el Espíritu Santo y ha ascendido
y nos ha llevado con Él, está listo para manifestar la iglesia. Pero antes de que se diera la manifestación, debía adelantar otros pasos en los discípulos. Por eso, antes de ascender, les mandó, y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Hechos capítulo 1, versículo 4. Ellos fueron obedientes y se quedaron en Jerusalén en el aposento alto. ¿Qué hacían allí? No estaban disputando quién había de ser el líder, el papa, el pastor, el jefe, el obrero. Nada de eso. Tampoco estaban diseñando un plan para cumplir el mandato del Señor. Y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Tampoco estaban estableciendo una jerarquía para determinar quién había de ser primero, quién segundo y quién tercero. Todas esas actividades que hacen los grupos cristianos corresponden al viejo hombre y jamás son reconocidas por el Señor. Lo que sí hicieron durante aquellos días fue llenarse del Espíritu, y entrados subieron al aposento donde moraban Pedro y Juan y Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Como hemos dicho, Dios actúa bajo principios de todas las cosas que realiza, y quiere que nosotros entendamos esos principios para de esa manera entender su obra y su modo de operar. La unidad del Espíritu. Uno de los principios básicos que se aplica a la iglesia es la unidad del Espíritu, relatada en Efesios 4, versículo 3. Diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es poca la revelación que tienen los hijos de Dios sobre este tema de vital importancia, que es, subrayado, la unidad del Espíritu, respecto de la cual el Señor nos pide que seamos diligentes en guardarla. Algunos afirman que guardar la unidad del Espíritu consiste en someterse a los hermanos que supuestamente el Señor ha puesto para dirigir la iglesia, y no se dan cuenta que la cabeza de la iglesia es el Señor mismo y que el Señor no ha puesto a nadie distinto a Jesús. Él es la cabeza y como tal debemos someternos a Él y solamente a Él. Sabemos que este punto levantará mucha polémica, porque existen algunos versículos que manifiestan que Dios ha puesto a algunos en la iglesia con algunas funciones específicas, pero esos pasajes los han aislado y no se ven desde el conjunto de la revelación, y con su interpretación particular, aislada y falsa, jerarquizan la iglesia, eliminan al Señor como cabeza y se convierten en líderes que el Señor no ha establecido. Esta es una característica fundamental de las iglesias según los hombres. Si tú, amable lector, continúas la línea que el Señor nos está trazando en este libro, vas a entender muchos detalles que el Señor te revelará y tendrás un entendimiento acertado acerca de la iglesia según el Señor. Para entender y saber qué es guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, debemos tener presente que cuando Dios creó al hombre, lo hizo con tres partes: espíritu y alma y cuerpo. El espíritu humano que Dios creó en nosotros tiene como finalidad que podamos recibir a Dios, que es espíritu, para contener su persona, su vida y su naturaleza, y nos dio un alma que es la parte central del hombre, para que llenándola de la naturaleza divina que ahora está en nuestro espíritu, lógicamente de los creyentes, podamos expresarlo.
A estas dos partes del hombre se refiere el hecho de que Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. El espíritu humano hace referencia a la imagen de Dios, porque en él podemos recibir y contener al Señor. Y el alma es la semejanza, porque cuando ésta se llena de la naturaleza de Dios, podemos expresarlo en nuestro vivir. Es decir, nuestro vivir será conforme al Señor y nosotros nos pareceremos a Él. En consecuencia, guardar la unidad del Espíritu consiste en que de manera personal, cada uno de los hijos de Dios, subrayado, decidimos ser uno en nuestro espíritu humano con el Espíritu de Dios. Este es un asunto personal entre el creyente y Dios. Es el equivalente a comer del árbol de la vida. Un hermano no puede guardar la unidad del Espíritu por otro hermano, sino que cada uno debe ser diligente en ser uno en su espíritu con Dios. Tú no puedes guardar la unidad del Espíritu por mí, ni yo puedo guardarla por ti. Cuando hay al menos dos que guardan la unidad del Espíritu, entre esos dos hay paz, es decir, el vínculo de la paz. Y ahí está la iglesia según Dios. Esa es la genuina iglesia de Dios. Si hay 3, 4, 5, 10, 100, 1000, miles, millones, mejor aún. Esos hermanos están siendo plenamente encabezados por el Señor. Esto es lo que hicieron los 120 en el aposento alto en Jerusalén durante los 10 días previos al día de Pentecostés y posteriores a la ascensión del Señor. Estaban saturando sus espíritus y sus almas de la persona, la naturaleza y la obra del Señor. Cuando dos hermanos son diligentes en guardar la unidad del Espíritu, ese hecho se manifiesta en que son unánimes. Ser unánimes es tener una sola alma, y la expresión de la unanimidad la encontramos en 1 Corintios capítulo 1, versículos 9 y 10. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Fijemos nuestra atención en el hecho de que Dios nos ha llamado a la única comunión, la de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que es la misma comunión del Padre y de su Hijo Jesucristo, y es la comunión del Espíritu. He aquí uno de los problemas y de las causas de las divisiones de las iglesias de los hombres. Tienen muchas comuniones: la comunión del líder, la comunión de las doctrinas, la comunión de la organización, pero no tienen la única comunión, la del Hijo Jesucristo nuestro Señor. Esta es la razón por la cual en los grupos cristianos no tienen como vínculo la paz, sino la guerra que se manifiesta aún entre los feligreses de una misma congregación y entre congregaciones. Todo esto se soluciona guardando la unidad del Espíritu, siendo uno en nuestro espíritu con el Señor Espíritu. La unanimidad. Cuando dos o más hijos de Dios son diligentes en guardar la unidad del Espíritu, llegan a ser unánimes. Y esa unanimidad se manifiesta en hablar la misma cosa, en que no haya divisiones y en tener un mismo sentir y un mismo parecer. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículo 20. Veamos cada uno de los aspectos que manifiestan la unanimidad. Primero, un solo hablar. Los hijos de Dios que son unánimes hablan la misma cosa, pero ese hablar no es el hablar de un líder o un hablar basado en las doctrinas que tiene el grupo, sino es el hablar permanente e instantáneo del Espíritu.
En otras palabras, es el Espíritu Santo quien habla en ellos y a través de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que hablasen. Hechos 2:4. He aquí un ejemplo del genuino hablar único. Segundo, una única visión. Cuando los hijos de Dios guardamos la unidad del Espíritu y somos unánimes, tenemos la misma visión. Pero no es mi visión particular, ni la tuya, ni la visión, sino la visión que el Espíritu te da a ti y me da a mí. Como el Espíritu es uno y único, nunca podrá darnos a cada creyente una visión diferente. Es la única visión del Espíritu Santo. La palabra división contiene el prefijo di, que quiere decir dos. Si no guardamos la unidad del Espíritu, no somos unánimes. Tendremos cada uno distintas visiones, pero ninguna del Señor. En ese caso estamos en división. División no es lo que afirman los cristianos de los diferentes grupos. Hay ocasiones en que alguno o algunos de los congregados se levantan contra el líder y forman otro grupo. A esos le llaman división y no se dan cuenta de que antes de que cada uno tomara una dirección distinta ya estaban divididos, que no tenían la única visión. Estaban divididos porque no tenían la única visión, la visión del Espíritu. Inclusive se ufanan esgrimiendo lo que el Espíritu habla a través del hermano Juan. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19. Cuando Juan se refiere a nosotros, no se trata de un grupo, sino de aquellos hermanos que están en luz, que tienen comunión con el Señor y entre ellos, y que son testigos de la obra realizada por Dios a través del Señor Jesús, como lo afirma en Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, y la vida fue manifestada, y hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de Dios, que tienen permanente comunión con el Señor porque están en luz, que tienen revelación y visión de la persona y de la obra del Señor, aquellos que son diligentes en guardar la unidad del Espíritu y los que son unánimes, esos son nosotros a los que se refiere Juan en el pasaje. Cuando hay personas que abandonan ese vivir, a ellos se refiere el Espíritu cuando dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Tercero, un solo sentir. Otro aspecto que manifiesta la unanimidad es que tenemos el mismo sentir. En las reuniones y las decisiones de las iglesias de los hombres, cada cual tiene su propio sentir y nunca pueden ponerse de acuerdo. Por eso se requiere, de aquí surge la justificación de la existencia de un líder para que imponga su voluntad entre los asociados. El Espíritu del Señor tiene un único sentir, y cuando somos diligentes en guardar la unidad del Espíritu, tenemos su sentir. Y las decisiones que hemos de tomar en verdad serán decisiones del Espíritu que se toman en paz, con alegría y en reposo. Cuarto, un solo parecer. Finalmente, la palabra nos dice que la unanimidad se manifiesta en un mismo y único parecer. Yo no puedo tener mi parecer particular.
sino que debo buscar el parecer del Señor en mis pensamientos, palabras y hechos. Entendamos que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesús, el Espíritu, el Padre, y es a Él a quien debemos honrar, buscando su parecer en todas las cosas que atañen a nuestra vida. Mirad, pues, atentamente cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Si estas cosas están en nosotros y abundan, estaremos perfectamente unidos y tendremos la realidad de la iglesia según Dios. Siempre que manifestamos nuestro hablar personal, nuestra visión particular, nuestro sentir y nuestro parecer, que no son del Espíritu Santo, no estamos guardando la unidad del Espíritu. No somos unánimes y estamos viviendo en el viejo hombre. Como consecuencia, somos rechazados por el Señor y dejamos de vivir la realidad de su iglesia para vivir en las iglesias de los hombres que son inaceptables para nuestro Señor. Consecuencias de guardar la unidad del Espíritu y ser unánimes. Cuando somos diligentes en guardar la unidad del Espíritu, tenemos un vínculo común, la paz. Vivimos en paz con Dios, con nuestros semejantes y con nosotros mismos. La consecuencia inmediata consiste en que vivimos los 7 unos, de lo que habla Efesios, capítulo 4, versículos 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y a través de todos y en todos. Primero, un cuerpo. Los cristianos anhelan vivir en unidad y hacen una cantidad de malabares para mostrar que son uno, que viven en el único cuerpo, y cada vez ahondan más las divisiones. Inventan una enorme cantidad de doctrinas, hacen asociaciones de pastores, federaciones de iglesias y desarrollan tantas prestidigitaciones para crear una unidad que no es genuina, y a cambio de unirse cada vez se dividen más. La Iglesia Católica Romana se jacta de ser una, única, apostólica y universal, y de esos ingredientes no hay ninguno en su seno. No hay unidad con el Espíritu, que es la genuina unidad. Esa iglesia no es santa, es inmunda. No es apostólica, sino diabólica. Tampoco ha logrado cubrir toda la tierra, y menos el universo. Solamente es romana. Vivir en un único cuerpo, como es la voluntad del Señor, es muy sencillo. Lo único que se necesita es ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Vivir en la única comunión, la que verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, que es la misma comunión del Espíritu y es la única comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, a la cual nos ha llamado Dios. Segundo, un espíritu. Un espíritu es el segundo uno a que hace referencia el pasaje de Efesios 4 al 6. Y ese espíritu único se manifiesta en la revelación que ganamos del Señor. El único espíritu nos da un solo hablar, una visión única, el mismo sentir y el mismo parecer. Si los hijos de Dios somos diligentes en guardar la unidad del espíritu, espontáneamente estaremos bajo el mismo espíritu. Porque el espíritu es único y uno, y no habrá diferencias entre nosotros. Así es la iglesia según Dios. Tercero, una esperanza. El cristianismo contemporáneo está lleno de distintas esperanzas, pero no pueden tener la única esperanza. En Colosenses 1:27 y Tito 2:13 dice: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Guardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Y Efesios 1, versículos 17 y 18, dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que, alumbrados los ojos de vuestro corazón, subrayado, sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Hasta hoy, ¿cuál ha sido tu esperanza? Casi todos los cristianos dicen que su esperanza consiste en que el Señor venga y los lleve al cielo, o que cuando mueran sean llevados al cielo. Pero no es esa la esperanza que el Señor nos ha dado. La esperanza que Él tiene en nosotros es que cada día seamos llenos de Él y lo expresemos en nuestro diario vivir. Cuando tú y yo expresamos al Señor en nuestro vivir, Él es glorificado en nosotros, así como el Hijo glorificó al Padre mientras vivió en carne en la tierra. Glorificar a Dios no es lo que muchos cristianos hacen gritando reiteradamente: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Esa gritería se torna en una frase manida, repetida y manoseada, y es una tradición de los hombres que el Señor nunca escucha. Se parece a las frases que repiten los budistas infinidad de veces hasta entrar en éxtasis. Glorificar a Dios es expresarlo en nuestro vivir, y eso lo hace Dios mismo cuando permitimos que Él llene con su riqueza nuestro corazón. Entonces es Él quien se expresa por nosotros. El Señor nos llena cuando nosotros lo disfrutamos. Todo esto es real cuando somos diligentes en guardar la unidad del Espíritu. No depende del esfuerzo que hagan los cristianos, sino de la disposición de los hijos de Dios para disfrutar sus riquezas. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan capítulo 15, versículo 8. Cuarto, un Señor. Un solo Señor es el cuarto uno que resulta de ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Este es el mayor fracaso de las iglesias de los hombres. Todos, absolutamente todos confiesan que Jesús es la cabeza de la iglesia, pero en realidad las cabezas son los líderes: el pastor, el apóstol, el papa, el anciano y cualquier nombre que tome él o los líderes del grupo. Hemos visto en este libro que una de las características de la iglesia, según los hombres, es que tienen un líder humano y no conciben la existencia de la iglesia sin la existencia del líder. Ese líder quita al Señor como cabeza y se pone Él en su lugar, y siembra en el corazón de sus correligionarios el paradigma de que es imposible que exista la iglesia sin que haya quien la dirija. Argumentan que la Biblia dice que, entre comillas, el Señor constituyó a unos como apóstoles, como profetas, como evangelistas y como pastores y maestros, y es verdad. Sin embargo, es necesario buscar revelación acerca del pasaje y encontrar cuál es la voluntad del Señor en esas palabras. En primer lugar, la palabra dice que es el Señor quien constituyó, verbo en pasado, a esas personas con esas funciones. En las iglesias de los hombres no es el Señor quien constituye, sino es un gremio generalmente de pastores, o los llamados institutos bíblicos, en donde después que el aspirante estudia determinado tiempo, lo ordenan como pastor, o en el seminario católico, donde lo ordenan como cura. En otros casos son ellos mismos los que se autoconstituyen, se autonombran y dicen a los feligreses que son los ungidos de Dios, predican un evangelio distorsionado y juntan en torno suyo a determinada cantidad de personas de quienes se constituyen en sus señores. El Señor Jesús fue claro cuando afirmó: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan, hacedlo y guardadlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos, y aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí. Pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados preceptores, guías, líderes, instructores, porque uno es vuestro preceptor, el Cristo. El más grande de vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo capítulo 23, versículos 2 al 12. Este pasaje es un vivo retrato de las costumbres y maneras que tienen las iglesias de los hombres. Es verdad que el Señor constituyó a algunos, pero solamente lo hizo en el caso de los apóstoles para completar la palabra de Dios, como es declarado por Pablo en Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro, según la mayordomía de Dios, que me fue dada para con vosotros, subrayado, para completar la palabra de Dios, tomado de la versión Recobro. En la Biblia no hay un mandato donde el Señor haya ordenado que se nombraran ancianos ni diáconos. Eso apareció en Hechos 15, donde se registra que en la iglesia en Jerusalén había 4 grupos bien diferenciados: apóstoles, ancianos, la iglesia y los fariseos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Hechos capítulo 15, versículos 4 al 6. ¿De dónde surgieron los ancianos? Si el Señor ha dicho que vosotros no seáis llamados rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos, esta última frase subrayada, no hay duda de que esa jerarquización de la iglesia surgió de Santiago, quien se autoproclamó anciano y apóstol, pero no fue constituido por el Señor, sino que él fue un judaizante que llevó a la iglesia en Jerusalén a una terrible degradación y jerarquización, donde había grupos claramente diferenciados y no un cuerpo como era en Pentecostés o en Antioquía de Siria. Todo esto es reflejo de la religión judaica establecida en el Antiguo Testamento, pero que nada tiene que ver con la iglesia del Señor. Pablo mismo fue arrastrado por esa corriente religiosa, mundana, y es así como vemos que en 13 de sus epístolas él se identifica como apóstol, para hacer valer su título y con eso jerarquizar la iglesia. Lamentablemente, Pablo cometió el error, influido por Santiago, de hacerse notorio y no permanecer escondido, no permanecer como una coyuntura. Pablo no pudo ver algunas cosas y con su actitud la iglesia se jerarquizó. Se levantaron entre comillas ministros que impusieron a los hermanos sus puntos de vista y los subyugaron. Y debido a eso el Señor tuvo que permitir que Pablo fuese puesto preso, porque en verdad había perdido la visión, según lo podemos ver en Hechos 21, o mejor en Hechos a partir del capítulo 21. Por eso fue apresado en Jerusalén y llevado a Cesarea, donde permaneció 2 años, y después fue llevado a Roma. Creemos que en Cesarea Pablo tuvo oportunidad de arrepentirse profunda y sinceramente, reconocer delante del Señor que había fallado. El Señor lo perdonó y como muestra le dio la carta a los hebreos,
En ese libro, Pablo pone las cosas al derecho. Ya no es como en las otras 3 epístolas, donde él es primero, sino que en el inicio del libro, Dios es primero, como deben ser siempre todas las cosas del Señor. Él como la cabeza. Lee el comienzo. Dios, habiendo hablado parcial y diversamente en tiempos pasados a los padres, en los profetas, al final de estos días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Ahora sí, el hablar está al derecho, como debe ser, donde Dios es quien habla y lo hace en un idioma único que se llama Hijo. El artículo él para el Hijo no está en el griego. Luego la traducción más acertada es que Dios, subrayado, nos ha hablado en Hijo. Dios solo entiende un idioma para hablar y ese idioma se llama Hijo. Así que, si tú deseas hablar con Dios, debes aprender a oír y a hablar el único idioma que Dios entiende, que es Hijo. En el libro de Hebreos, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, endereza todas las cosas relacionadas con la iglesia y todo lo centra en Cristo. Aquí encontramos que el apóstol es Jesús, el Señor Jesús es el sumo sacerdote, Él es el obispo y el pastor de nuestras almas, es el capitán de nuestra salvación. El Señor Jesús es nuestro Maestro, es el sacrificio por nuestros pecados y por el pecado, en fin, Él es todo. Por esa razón la carta a los Hebreos no tiene identificación del hermano que el Espíritu Santo usó para escribirla. Lo mismo ocurre con Juan, Mateo, Lucas y Marcos. Sus escritos no tienen ninguna identidad de quién fue su autor humano, porque quien debe ser glorificado y exaltado es el Señor, no los hombres. Juan se identifica en Apocalipsis, pero no dice que es el gran apóstol, sino que lo hace de manera sencilla como un hermano más. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Cuando el Señor le dio el Apocalipsis, Juan era un hermano maduro, lleno del Señor, y que había aprendido a expresar al Señor y a no hacerse notorio para robar la gloria del Señor. En los demás escritos, las cartas y el Evangelio, Juan no se identifica como su autor, así como tampoco encontramos identidad en los otros 3 evangelios ni en el libro de Hechos. Juan, que fue el último escritor de la Biblia, remienda, eso era lo que estaba haciendo cuando fue llamado por el Señor, remendando las redes. Él remienda los detalles que Pablo y otros hermanos habían desajustado, y por eso en sus escritos no encontramos que hable de liderazgo en la iglesia, distinto al liderazgo del Señor Jesús. Solo una vez que habló de liderazgo humano, lo hace de manera muy negativa. Veámoslo en Apocalipsis 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes sufrir a los malos, y que has probado a los que a sí mismos se llaman apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Observa bien que la Biblia dice a los que a sí mismos se llaman apóstoles. Estas personas no son constituidas por el Señor como apóstoles, sino que se autodenominan como tales, y las iglesias de los hombres los aceptan. La última frase, y los has hallado mentirosos, es de una gravedad extrema. Ser hallado mentiroso es ser un emisario, un ministro de Satanás, porque él es padre de mentira y es mentiroso. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso
y padre de mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. Los liderazgos que hay en los grupos cristianos no han sido constituidos por el Señor, sino por los hombres. O los líderes se han nombrado a sí mismos, y como tales son emisarios de Satanás, que engañan a sus feligreses y aún a los hijos de Dios que hay en medio de ellos, y caen en la categoría de falsos maestros de los que habla Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. La pregunta lógica que ha de surgir es: ¿entonces en la iglesia que es según Dios no hay apóstoles, profetas, evangelistas, ni pastores y maestros? Sí, claro que los hay, pero constituidos por el Señor y como una función dentro del cuerpo, no como un título ni una posición sobresaliente que los hace estar sobre los demás. La Biblia compara la iglesia con el cuerpo humano, y en el cuerpo humano no hay un miembro que sea más importante que otro, ni siquiera la cabeza, que es el Señor Jesús. Nota que la cabeza es un miembro más del cuerpo, porque un cuerpo sin cabeza no es tal, sino que es un cadáver. El Señor es tan humilde y sencillo que se hizo junto con nosotros un miembro de su cuerpo, solamente que su función sí es distinta a todos los demás miembros, porque como cabeza tiene comunión con los miembros y se comunica con ellos, los coordina y les ordena aquello que deben hacer para que el cuerpo funcione armónicamente. El hecho de que el Señor Jesús sea la cabeza del cuerpo no quiere decir que Él sea un miembro encumbrado que esté en los cielos lleno de gloria y nosotros estamos aquí en la tierra llenos de miseria. No, nosotros estamos sentados con Él en lugares celestiales y la misma vida y naturaleza que Él tiene la tenemos nosotros. En nuestra comunión disfrutamos de las mismas riquezas que Él disfruta. Todo lo que Él tiene es nuestra herencia y es nuestro disfrute. También estamos disfrutando su gloria. Sí hay apóstoles, pero no de título, sino de función. Es decir, el Señor puede manifestarse como un apóstol. Apóstol quiere decir enviado, por cualquiera de sus miembros. Él puede manifestarse como profeta en otros miembros. Puede ser evangelista por otros miembros. Puede ser pastor maestro por los miembros que Él desee. Pero es Él quien hace todas las cosas en todos. Pero todas estas cosas las realiza uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular según su voluntad. Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 11. En las iglesias de los hombres, algunos de los miembros se creen que son exclusivos ungidos del Señor y al estilo del Antiguo Testamento anuncian que el Señor los ha enviado. Pero son enviados mentirosos porque ellos se envían a sí mismos. ¿No ven que la unción en el Nuevo Testamento es dada a todos y no a un grupo especial? Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros tenéis conocimiento. Os he escrito esto sobre los que os desvían, y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero como su unción os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan capítulo 2 versículo 20, versículo 26 y versículo 27. Observa que la palabra dice que todos nosotros tenemos. No es exclusivo de un grupo especial o un miembro separado del cuerpo. Cuando hay esa discriminación de liderazgo, se da la jerarquización de la iglesia, y a eso la Biblia le llama nicolaísmo, que es completamente diabólico y que comenzó en Éfeso cuando inició la degradación de la iglesia y se consolidó como doctrina en Pérgamo, donde Satanás se entronizó en la iglesia y todo lo corrompió. Puedes obtener mayor revelación
mirando el libro La degradación de la iglesia, publicado ya por YouTube. Yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. Empero esto tienes a los que odian las obras de los nicolaitas, que también yo odio. Así tienes también tú a los que adhieren a la doctrina de los nicolaitas. Apocalipsis capítulo 2 versículos 6 y 15. Lo que en Éfeso era una actividad, una obra, en Pérgamo se convirtió en una doctrina. El nicolaísmo, que Dios odia, es común en todas las iglesias de los hombres. El líder o los líderes hacen todas las actividades de la iglesia. Oran, alaban, predican, bautizan, hablan, y los demás están callados, pasivos, mudos, paralíticos. Son como un cuerpo que por una enfermedad o por un accidente ha perdido su movilidad. Esto es odioso para el Señor. Él desea que todos sus miembros actuemos en las funciones que Él ejecuta a través de cada uno de nosotros. En el cuerpo no hay miembros superiores ni inferiores. Todos somos miembros del Señor. Disfrutamos la misma vida y tenemos la misma constitución. Una cosa distinta es que cada uno tenga diferentes funciones. Pero eso no quiere decir que un miembro sea superior o mejor que otro, que un miembro se enseñoree de otros para dominarlos, para mandarlos y para obligarlos a que hagan su voluntad, alegando que esa es la voluntad del Señor. En la iglesia, que es según Dios, cada uno desempeñamos nuestras funciones dependiendo totalmente de la cabeza, estando unidos a Él y entrelazados unos con otros como coyunturas, pero en el Señor. Esto es guardar la unidad del Espíritu, y esa unidad nos lleva a vivir bajo el señorío de Cristo, un solo Señor. ¿Qué te parece? Has comenzado a disfrutar la realidad de la iglesia y seguiremos disfrutándola por otros 6 capítulos. No los pierdas. Danos un me gusta, suscríbete y dale un clic a la campana. Así estarás permanentemente actualizado de las ricas novedades que tendremos en este canal. No olvides enviar esto a tus familiares, a tus conocidos, a tus amigos. Envíales el link para que ellos disfruten de tanta riqueza.